Bienvenidos a la verdad del Evangelio con Andrew Womack, un ministerio de enseñanza que enfatiza el amor y la gracia incondicional de Dios. Cada día vidas están siendo liberadas por el poder de estas buenas nuevas. Y ahora con ustedes su anfitrión, Andrew Womack. En el antiguo pacto, cuando una persona traía una ofrenda de pecado, el sacerdote no examinaba a la persona, sino que examinaba la ofrenda, al cordero. De la misma manera, Dios no te ve a ti. Él ve lo que Jesús hizo. Él ve su santidad para hacerte acepto. Esas son buenas nuevas. Quédate sintonizado con la verdad del Evangelio. Hoy estoy continuando una enseñanza que he titulado Redención. Y este es un álbum nuevo. La primera vez que lo hemos ofrecido, primero fue enseñado en un seminario de la verdad del Evangelio en Los Ángeles el año pasado. Y le digo, esta ha sido una enseñanza poderosa. La palabra redención, de acuerdo con Efesios capítulo 1, verso 7, significa el perdón de nuestros pecados. Y usted pensaría que esto debería ser algo muy elemental y que cualquier persona entiende lo que significa ser perdonado de pecados. Pero hay muchos malentendidos. Uno de los principales puntos que he hecho, de acuerdo con Hebreos capítulo 9 y capítulo 10, es que todos nuestros pecados, pasados, presentes e incluso los pecados futuros, ya han sido perdonados. Cuando aceptas a Jesús, todos tus pecados, no solo los pecados que cometiste hasta ese punto fueron perdonados, sino todos los pecados pasados, presentes y pecados futuros han sido pagados y perdonados. Esta es una verdad radical. Y ya traté con ello, no tengo tiempo para regresar y hablarlo de nuevo, pero lo que he estado haciendo esta semana, y hoy será mi último día para enseñar acerca de esto, es para enfatizar cuán grande fue el pago que Jesús hizo por nuestros pecados. Cada vez que empiezo a hablar acerca de esto, de que los pecados fueron pagados, lo que hace es que reduce el daño que el pecado está haciendo en la vida de una persona, a un nivel de que los religiosos dicen, oye, él está diciendo que el pecado no es nada, está diciendo que el pecado no tiene consecuencias. No, yo estoy diciendo que el pecado es terrible. No estoy minimizando el pecado. Si tuviera más tiempo, yo creo que te podría demostrar que probablemente yo odio el pecado. Y tú puedes decir esto por medio de mi vida, de mi estilo de vida. Probablemente yo odio más el pecado que las personas que me critican. Y dicen que estoy animando al pecado. No estoy diciendo que el pecado no es una cosa mala, sino que estoy diciendo que el pago de nuestro pecado fue mayor que lo que el pecado demandaba. El pago de Dios fue tan grande que totalmente ha superado y ha vencido el pecado para que entre Dios y nosotros el pecado ya no es un problema. Ahora, el pecado sigue siendo una puerta abierta para el diablo para tu vida. Todavía causará que la gente se enoje contigo y causará problemas. Y tanto como puedas, sí, necesitas vivir sin pecado, porque no quieres darle a Satanás un tiro hacia ti. No quieres ir nada más ir y ofender a gente y lastimando a gente y causando problemas. Pero Dios es espíritu. Juan 4:24 dice, y en tu espíritu tú has sido perdonado de todos tus pecados, pasados, presentes e incluso pecados futuros. Ya han sido perdonados. Así que no tienes que temer el rechazo de Dios o castigo de Dios. Así que lo que he estado haciendo es usar Isaías y su profecía. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, Isaías hizo que la expiación de Jesús fuera tan real que honestamente puedes tener una mejor imagen de lo que Jesús pagó, el pago que fue hecho por nuestros pecados a través de la Escritura, a que si hubiera sido uno de los discípulos en la crucifixión de Jesús. Yo sé que tal vez algunos de ustedes no entiendan esto, pero he enseñado esto en diferentes series y en verdad creo que es una declaración verdadera. Puedes tener la crucifixión, una impresión de cuán grande fue el precio que Jesús pagó por los pecados del mundo. Puedes tener una mejor impresión de esto a través del Espíritu Santo, avivándolo en tu corazón, que lo que tú hubieras obtenido si lo hubieras visto físicamente con tus ojos. Yo creo que esto es verdad. Así que de esto hemos estado hablando. Ayer terminamos el programa de ayer con Isaías 53:6, donde dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, Jesús, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca.
¿Sabe? Esto es increíble. Y una de las mayores diferencias entre Dios y el hombre es que Jesús, cuando vino aquí, Él tuvo que ofrecerse a sí mismo como sacrificio. Si Él se hubiera comenzado a defender, hubo momentos en que Él empezó a tener un intercambio verbal con los escribas y los fariseos y los herodianos y los intérpretes de la ley, y trataban de discutir con Él, y le trajeron esta moneda y le decían, ¿de quién es esta imagen? ¿Deberíamos de pagar tributo o no? Y Jesús totalmente pudo hacer que se vieran tontos. Ellos querían que Él dijera que los judíos estaban siendo oprimidos por los romanos, y no, tú no deberías de pagarle tributo a Él, porque Él es un pagano y un hombre impío. Es lo que ellos estaban esperando que Él dijera, porque así se sentían los judíos. Pero si Él hubiera dicho, ellos hubieran tenido recursos para entregarlo a los romanos y sacarlo del camino. De acuerdo con su manera débil de pensar, ellos tenían a Jesús atrapado. Y aún así, Jesús se voltea y les dice, muéstrenme una moneda, y se la muestran. Y pregunta, ¿de quién es esta imagen? Y era la imagen de César. Y Él dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es tan simple. Una lógica tan simple, pero era profunda. Fue algo que los abrumó. Esta gente quería tener una batalla de ingenio con Jesús y ni siquiera podían competir. No estaban en la misma categoría. ¿Sabe? Cuando Él sí tuvo esos intercambios verbales, los venció. Pero cuando vino la crucifixión, Él no respondió sus preguntas. Se maravillaban y decían, ¿por qué no dices algo? ¿No sabes que yo tengo poder para crucificarte? Y Él les dijo, y Él solo dijo, tu poder, ¿sabes? Vino de la gente que te lo dio. La gente que me entregó a ti tiene mayor pecado. Pero básicamente Él no abrió su boca, no dijo nada, porque si lo hubiera hecho, Él hubiera podido quitar todos sus argumentos. Él hubiera sido capaz de mostrarles que estaban equivocados. Él tuvo que, de manera voluntaria, tuvo que cerrar su boca y no defenderse. Tuvo que proponerse no usar de su poder y habilidad como Dios, o los romanos nunca hubieran podido crucificarlo. Esta es una declaración poderosa. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Déjeme poner este paréntesis aquí por un momento. Aquellos de ustedes que vieron la película del Código Da Vinci o leyeron el libro y han sido influenciados por ella y piensan que Jesús debió haber tenido algún tipo de relación sexual con María Magdalena y tuvo hijos o lo que sea. Si usted tiene cualquier respeto por la Biblia, tiene que rechazarlo, porque esto dijo que Él fue angustiado y afligido. Discúlpeme, versículo 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Lo que está diciendo aquí es que Él no tuvo descendientes. Todo esto es una mentira. Gente hace esto con el propósito de intrigar y tratar de obtener la atención de la gente, y sacan mucho dinero, pero es una absoluta blasfemia y una condena al carácter de Jesús, porque Él era Dios. No hay manera que Él pudo haber cumplido la misión de Dios para su vida teniendo una relación física con María Magdalena y criando hijos. Lo que esto hace es que habla en contra de la deidad de Cristo y rebaja a Jesús al nivel de un ser humano. Jesús fue Dios manifiesto en la carne. Él sí tenía un cuerpo físico, pero no era solamente físico. Era Dios manifiesto en la carne, y de acuerdo con esta escritura, Él no tuvo descendientes. Así que dice, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. No fue herido por sus transgresiones, sino herido por nuestras transgresiones. Otra vez regreso a la lógica que ya he usado. Si Jesús cargó esto por mí, entonces no hay punto para que yo tenga que cargar la separación y la culpa y la condenación y el castigo, que es un resultado justo por mi pecado. Jesús lo cargó para que yo no tuviera que cargarlo. Continúa diciendo en versículo 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. ¿Sabe? Esto es algo increíble. Es una frase pequeña aquí y tendemos a pasar sobre ella, pero piensa en la ironía, que el hombre que está siendo profetizado aquí, el Mesías, la persona que es Dios manifiesto en la carne, se iba a ofrecer a sí mismo por los pecados del mundo. En su muerte,
hizo su sepultura con los impíos y con los ricos. ¿Sabe? Esto no parece posible. Casi normalmente esos dos no se asocian. Un hombre que es impío y al mismo tiempo un hombre que es rico y todas las cosas que van con ello. Pero la manera que esto sucedió fue que él fue crucificado entre dos ladrones. Esto es hacer su sepultura con los impíos. Y al mismo tiempo, un hombre rico, José de Arimatea, ofreció su tumba para poner a Jesús en ella. Si usted estuviera profetizando esto cientos de años antes de que sucediera, y si hubiera tenido este pensamiento de que él va a tener su sepultura con los impíos y su muerte con los ricos, esto se hubiera sentido como que era una contradicción y podría marcar esto y decir, no, esto es demasiado extremo. Pero al mismo tiempo fue profetizado cientos de años y sucedió exactamente como prueba de que Jesús era el Mesías y exactamente que él era quien la Biblia dice que era. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarle. ¿Sabe? Esto es increíble. Estoy seguro que no le dio placer al Señor de que él lo amó o le gustó, pero esta fue la única manera que había para redimir al hombre. Y los resultados, la reconciliación, de traer al hombre de regreso a la relación con Dios, iba a ser tan bueno que en ese sentido se agradó al Señor, que valió la pena. En otras palabras, está diciendo que el costo valió la pena a causa del precio que iba a venir como resultado. ¿Sabe lo que esto dice? Pone un valor inmenso en usted y en mí para con Dios, de que Dios vio el redimirnos de nuevo. Y la única manera que podía ser hecho era castigar a alguien, y en vez de castigar a toda la raza humana, castigó a su Hijo con su ira. Nos iba a redimir de vuelta a Él, y de esta manera sí agradó a Dios hacerlo. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarle, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Vea el versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Sabe? Tanta religión hoy dice que cuando pecas, que cuando sientes que tienes que sentirte afligido y arrepentirte y sentirte tan triste. Y hay grupos religiosos que enseñan que tienes que hacer penitencia por tus pecados. Esa es la razón por la que llevan ciertos rituales alrededor de la Cuaresma y pasan por estos rituales. De hecho, he conocido gente, ha gateado 3 millas sobre vidrio cortado y tienen cicatrices en sus manos y codos y rodillas donde han gateado por 3 millas sobre pedazos de vidrio cortados para hacer penitencia por su pecado. Hay gente en México, Sudamérica, que incluso han sido crucificados para cargar el castigo por su pecado. Y la razón es que ellos dicen que tenemos que mostrar este remordimiento y esta culpa. Bueno, Jesús ya fue crucificado por ti. Para que tú sientas que tú tienes que ser crucificado también, es minimizar lo que Él hizo por ti. La mayoría de la gente lo ve, pero otra gente dice, pero yo también tengo que arrepentirme y pasar por este tiempo de tristeza y lamentos para mostrar penitencia por mi pecado. Eso solamente es una manifestación más pequeña de la misma cosa. Eso está diciendo que no es la aflicción de tu alma que satisface a Dios. Dios ve la aflicción del alma de Jesús, y por eso Él te ha perdonado. No a causa de tu remordimiento, y tu culpa, y tu vergüenza, y tu sentimiento de indignidad. Jesús sintió todas estas cosas por ti, Él lo hizo por ti, y Dios vio la aflicción de su alma. Por lo tanto, Él está satisfecho contigo. ¿Saben? En el Antiguo Testamento, cuando una persona pecaba, traían un cordero al sacerdote. Y el sacerdote tomaba este cordero y tenían que mostrárselo a él. Y la Escritura dice que el cordero tenía que ser sin mancha. Tenía que ser una imagen del puro y sin pecado, santo Hijo de Dios, Jesús. Así que por lo tanto este cordero tenía que estar sin mancha. Así que cuando una persona traía una ofrenda del pecado,
traían este cordero al sacerdote, y el sacerdote examinaba este cordero. No podía tener mancha, tenía que ser un espécimen perfecto. Y el sacerdote examinaba al cordero, pero fíjate, el cordero no examinaba a la persona que trajo al cordero. No te miraban, no te preguntaban, ¿has vivido santo? ¿Has pecado últimamente? El hecho de que hayas traído un cordero, estabas admitiendo que eras indigno y que habías pecado y que necesitabas un sacrificio para cubrir tu pecado. No cuestionaban, no te preguntaban qué habías hecho o cómo estabas viviendo. No te examinaban a ti, examinaban al cordero. Y Dios el Padre no te mira a ti, Él mira el pago que fue hecho por tus pecados, que es el Señor Jesús. Y de acuerdo con estos versículos, Él vio la aflicción de su alma y quedó satisfecho contigo. Estás satisfecho contigo. Eres acepto en el amado, no porque has vivido santo, sino porque hubo un sacrificio hecho para ti, el Señor Jesús. Dios lo examinó a Él y vio la aflicción de su alma, y ahora está satisfecho contigo. No a causa de lo que tú has hecho, sino a causa de lo que fue hecho por ti, a través de este sacrificio. Estas son nuevas demasiado buenas para ser verdad. Hay tanto, ¿sabe? Hoy será mi último día para enseñar acerca de esto. Así que voy a tener que brincar todo esto, pero te animo para que leas todo Isaías capítulo 53 e Isaías capítulo 54. Después de haber hablado de estas cosas maravillosas acerca de Jesús siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces comienza a alabar a Dios. Aquellos de ustedes que se han sentido estériles, aquellos de ustedes que se han sentido como que era imposible que iban a tener una relación con Dios, o que Dios te bendijera o fluyera a través de ti porque estabas tan deshecho por tus pecados. Ahora necesitas cantar y regocijarte de que ahora serás más productivo de lo que había sido en tu vida. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Y luego continúa diciendo, aquellos de ustedes que se habían sentido como que habían sido abandonados, como una mujer que ha sido divorciada y dejada aquí porque estabas tan abandonado de Dios a causa de tu pecado, ahora a través de Jesús, tú puedes ser como la esposa favorita. Serás bendecido, bendecido, bendecido. Y déjame leer en verso 7. Este es Isaías 54:7. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. ¿Sabes? Hubo un periodo de tiempo antes de que Jesús llegara, que la ira de Dios fue derramada sobre el mundo. Pero ahora a través de Jesús, su misericordia y su gracia han sido manifiestas a la gente. Verso 8. Dice, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Aquí está otra vez esa palabra, aquí está otra vez esa terminología. Esta serie de las que he estado hablando, redención. Jesús es nuestro Redentor, Él es nuestra redención. Versículo 9. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. ¿Sabe? Hubo diferentes tipos de pactos en la Biblia. Algunos decían, si haces esto, entonces yo haré aquello. Ese es un pacto condicional. Pero había pactos incondicionales, que no ponían calificaciones. No importaba qué hacías, Dios decía, yo te prometo esto, y lo estoy escribiendo. Así dice el Señor, estoy jurando por mí mismo. Así es como voy a hacer, no importa de lo que tú hagas. Bueno, de eso está hablando. El pacto que fue hecho con Noé, no le dijo, ahora sí, la raza humana nunca más se vuelve a ser impía. Sí, nunca me vuelven a provocar. Entonces no destruiré la tierra con un diluvio. No, Él no puso calificaciones ahí, no puso condiciones. Si lo hubiera hecho, yo creo que hubiera destruido la tierra una vez más. Porque yo creo que la gente se ha vuelto muy impía otra vez. Pero este fue un pacto incondicional. Y de esa misma manera, este es el mismo tipo de pacto que estoy haciendo contigo. Que nunca más me enojaré contra ti ni te reñiré. ¿Sabe que la mayoría de la gente, muchos de ustedes viendo este programa ahora, sienten la ira y el castigo de Dios? Dicen que Dios te está castigando porque no has hecho esto y no hiciste lo otro. Y por eso estas cosas te están sucediendo. Porque no has estado viviendo santo y es el juicio de Dios. Y si no dices esto por ti mismo individualmente, lo dices acerca de una nación. Por eso están sucediendo los ataques terroristas y por eso suceden los tsunamis y por eso pegaron los huracanes. Es a causa de la ira de Dios cayendo sobre la nación en juicio. Esto dice, bajo el nuevo pacto,
en el cual tú y yo vivimos, que es incondicional, que de parte de Dios, que Dios nunca se enojará con nosotros ni nos reñirá. Ahora, ¿cuál es verdad? ¿Lo que la Biblia dice o lo que la mayoría de nosotros está pensando? Te garantizo que la Biblia es verdad. Esta es la manera que Dios es. Dios no es quien está causando estas tragedias. Dios no es quien está haciendo todas estas cosas para castigarte. Satanás está viniendo y él se viste como un ángel de luz. A él le gustaría hacerte pensar que este es Dios, porque esto obstaculizará tu relación con Dios. Y pensar que Dios es un ogro malo como esto, castigándote. La verdad es que este nuevo pacto, Él no estará enojado contigo ni te reñirá. Verso 10, porque los montes se moverán y los collados temblarán. Pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará. Dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Ahora, claro, es obvio que esto solo funciona si lo estamos buscando a Él, y si lo amamos, y si vivimos santos. Entonces su bondad nunca se alejará de nosotros. ¿Ve? Yo dije lo que la mayoría de las personas creen, pero no es lo que la Escritura dice. La Escritura dice, ese es un pacto incondicional. Y no importa si tú lo mereces o no, Dios va a ser bueno contigo, Dios no va a ser duro contigo, ni te va a reprender. Su bondad nunca se alejará de ti. Y el pacto de su paz nunca cambiará para contigo, sin importar qué tan mal vivas. Esas son buenas nuevas, y yo sé que algunas personas dicen, eso está animando a la gente para que vayan a vivir en pecado. ¿Sabe qué? Si usted puede entender cuánto Dios lo ama, el amor de Dios romperá el dominio de pecado en su vida. Como dice en Romanos 2:4, es la bondad de Dios que guía a los hombres al arrepentimiento. Si la iglesia está proclamando que Dios ha puesto toda su ira y su castigo sobre tus pecados y sobre Jesús, y si proclamamos esto, y la gente obtiene una imagen verdadera de lo que Jesús ha hecho por nosotros, tú vivirías una vida más santa accidentalmente de lo que lo has hecho a propósito antes. Mientras comienzas a entender cuánto Dios te ama. El amor de Cristo te guiaría para vivir una vida más santa. Y nos ha sido predicado que Jesús solo pagó una porción y que nosotros también tenemos que cargar nuestra indignidad, nuestra vergüenza, arrastrarnos por la vida, sintiéndonos indignos e injustos y nunca experimentar una gran relación con Dios. Todo esto está reservado para el cielo. Cuando todos lleguemos al cielo, ¿qué día será? Cuando lleguemos al cielo, lo que vamos a tener va a ser un cuerpo glorificado, que no estará sujeto a enfermedad y dolencia más. Tendremos una mente renovada, donde no estaremos sujetos a todas las mentiras y engaños y basura que está sucediendo. Pero, en nuestro espíritu, ahora hemos sido totalmente perdonados. Estamos completamente perdonados. No solamente los pecados pasados, sino los presentes y también los pecados que no han sido cometidos aún. Y si lo entiendes, sabes, radicalmente te cambiará. Esas son buenas nuevas. Son buenas nuevas, demasiado buenas para ser verdad. Pero es el Evangelio. Y esto es lo que te liberará. Yo sé que algunos de ustedes están comenzando a sentir algo de esperanza y de gozo, que hasta te sientes culpable de esto no puede ser. Sé que lo que estoy diciendo es diferente a lo que la mayoría de ustedes escucha, pero no significa que esté equivocado. Te lo mostré en la Escritura. No sé cómo la gente puede discutir con ello, y aún así lo hacen. La mayoría de la gente no permite que la palabra de Dios se meta en el camino de lo que ellos creen. Pero sabes, he compartido cosas que creo que en realidad te ayudarán. Será mi último día para hacer que esta tercera enseñanza de la serie de 5 partes de redención, esta tercera enseñanza titulada El pago excedió el costo. Y le digo, esto puede radicalmente cambiar su vida. Y únase conmigo mañana mientras